estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. Continuamos con la generación del 27 y hoy vamos a dedicar el análisis a los poemas de Vicente Aleixandre. Comenzamos con el poema titulado Siempre. Dice así: Estoy solo. Las ondas, playa, escúchame. De frente los delfines o la espada. La certeza de siempre, los no límites. Esta tierna cabeza no amarilla, esta piedra de carne que solloza. Arena, arena, tu clamor es mío. Por mi sombra no existes como seno. No finjas que las velas, que la brisa, que un esquilón, un viento furibundo va a empujar tu sonrisa hasta la espuma, robándole a la sangre sus navíos. Amor, amor, detén tu planta impura. Este poema pertenece al libro Espadas como labios, que se publicó en el año 1932. Según afirma Boussoño, Aleixandre hace de la solidaridad amorosa con el cosmos y el hombre el centro de toda su actividad literaria. La fórmula surrealista, de la cual parten sus libros Espadas como labios, Pasión de la tierra, alcanza su plenitud en el libro La destrucción o el amor. El superrealismo francés obtiene con Aleixandre en España lo que no obtuvo en su tierra de origen, un gran poeta, según dijo Luis Cernuda. Si nos centramos en el plano de la representación, es decir, en la esfera de la significación, ¿cuál es el eje temático que vertebra este texto poético? En primer lugar, dolor, soledad, angustia. El poema nos habla del dolor que le provoca el amor y al que le pide que deje de hacerle daño, que se detenga. En esta esfera de la significación podemos analizar las unidades o motivos secundarios que constituirían las partes del poema, sus unidades temáticas, lo que también podemos llamar la estructura. Podemos diferenciar una unidad temática 1, una primera parte, que abarca aquellos versos que tienen como interlocutor las ondas, la playa. El poeta apostrofa a estos elementos naturales y así lo muestra en ese imperativo escúchame, le pide que sea su interlocutor en esa soledad en la que se encuentra. Una unidad temática 2 se extendería desde el verso 6 hasta el verso 11. Ahora el interlocutor es la arena, pero tampoco le calma el dolor que siente. Y podríamos hablar de una tercera unidad temática que además encierra la causa de ese dolor, que es el último verso. Es ahí donde nos muestra que es el amor, es ese tú al que se dirige, el amor, un amor de planta impura. ¿Qué conexión podemos establecer entre estas tres unidades temáticas? Podemos hablar de una jerarquización entre ellas, de una relación entre estas partes o unidades. En la unidad temática 1 los elementos son las ondas, las playas, los delfines, los no límites. En la unidad temática 2 aquí los elementos guardan una relación entre ellos, las arenas, habla de la arena, la vela, el esquilón, el viento, la espuma, los navíos. Todos estos elementos se agolpan y ejercen como una función de marco y de apoyo que nos conduce a lo que es el clímax del poema, que se encierra en el verso final. Amor, amor, detén tu planta impura, aludiendo al que es precisamente el eje vertebrador, ese amor que le ha causado un infinito dolor. Este verso es el colofón dramático de todo el poema. Por tanto, podríamos hablar de un modelo conclusivo con carácter epifónico, porque este último verso resume de alguna manera el contenido del poema. En el análisis discursivo, es decir, cuando estamos hablando de las actitudes líricas, el poema es una invocación constante. Se invoca la playa, se invoca la arena, se invoca el amor, pero aparte de esta actitud de apóstrofe que encontramos, no podemos dejar de lado tampoco la presencia del yo, es decir, la actitud del yo hablante lírico, un invocador que interpela, que se dirige a un tú que corresponde también al ámbito de la naturaleza. Si pasamos al análisis de recursos literarios en el nivel fónico, es decir, donde se comentan los aspectos métricos, los versos son de arte mayor, en decasílabos blancos, y no hay rima. Es
Esta es una característica que veremos y que ya hemos visto, por ejemplo, también en el podcast anterior, que es una característica de la generación del 27, el hecho de que los versos no tengan rima. En un nivel, por ejemplo, morfosintáctico, la categoría nominal es la que impera en el poema. Hay una acumulación de sustantivos, apenas hay adjetivos. Además, resaltemos que los adjetivos que hallamos connotan una cierta nota de negatividad. Solo, furibundo. La categoría verbal está representada con el uso de ese imperativo, escúchame, no finjas, detén, y el uso del apóstrofe crea esa tensión entre ese yo que pide y un tú de una grandiosidad cósmica en el poema. Si pasamos a las figuras de nivel léxico, observaremos antes de su análisis que hay varias esferas léxicas en el poema. La esfera dominante es la de esos elementos de la naturaleza, playa, ondas, arena. Y la esfera referida también al yo, un yo que nos habla de su soledad, así comienza el poema. Nos habla también de su cabeza no amarilla, aludiendo ya al paso del tiempo, a que ha perdido la juventud. También habla de él como una piedra de carne que solloza, quizá porque, pese a todo, aunque todavía se ha endurecido quizá por el amor, sin embargo todavía hay una nota de humanidad en él. Y tenemos una esfera que alude al amor, pero al amor como una planta impura, por tanto a un amor que le provoca dolor. La naturaleza y el yo se hallan al mismo nivel y encontramos personificaciones, imágenes, comparaciones. La personificación, por ejemplo, en la playa y en la arena. Esa imagen cuando habla de piedra de carne. El yo se identifica con la dureza de esa piedra, pero que llora, lo cual nos muestra que es un ser humano que sufre, que siente. Vamos a pasar ahora a otro de los poemas titulado Unidad en ella. El poema se publica en el libro La destrucción o el amor. Dice así: cuerpo feliz que fluye entre mis manos, rostro amado donde contemplo el mundo, donde graciosos pájaros se copian fugitivos volando a la región donde nada se olvida. Tu forma externa, diamante o rubí duro, brillo de un sol que entre mis manos deslumbra, cráter que me convoca con su música íntima, con esa indescifrable llamada de tus dientes. Muero porque me arrojo, porque quiero morir, porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de fuera no es mío, sino el caliente aliento que si me acerco quema y dora mis labios desde un fondo. Deja que mire teñido del amor, enrojecido el rostro por tu purpúrea vida. Deja que mire el hondo clamor de tus entrañas, donde muero y renuncio a vivir para siempre. Quiero amor o la muerte. Quiero morir del todo. Quiero ser tu sangre, esa lava rugiente, que regando encerrada bellos miembros extremos, siente así los hermosos límites de la vida. Este beso en tus labios como una lenta espina, como un mar que voló hecho un espejo, como el brillo de un ala, es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo, un crepitar de la luz vengadora, luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza, pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo. Este poema pertenece, como ya he comentado antes, al libro La destrucción o el amor de 1935. Es un canto total a la naturaleza, un despliegue de fuerzas y un anhelo de llegar a través del amor, quebrantando la soledad, de llegar a una comunión, a una fusión en el seno del universo. El sentido de este libro es doloroso, es violento, se complementará con el que publicará posteriormente Sombra del Paraíso, que, aunque presenta variantes, en lo sustancial es idéntico. Se presenta pues aquí un ideal de una unión amorosa absoluta, donde el yo alcanza su plenitud al integrarse simbólicamente en la figura femenina. El poema pertenece a la etapa más depurada, caracterizada por esa exaltación del amor, el amor como una fuerza cósmica, el amor como una fuerza creadora. Si atendemos al plano de la significación, de la representación, ¿cuál es el eje temático? La idea de la unidad auténtica del ser humano se alcanza en el amor. O sea, Alexandre concibe el amor como un proceso de fusión ontológica. ¿Esto qué quiere decir? Que el individuo abandona su soledad y halla su identidad plena cuando forma parte del otro. De ahí el título, Unidad en ella. ¿Cómo
se articula las unidades temáticas? Diferenciamos una primera unidad temática, que abarcaría los 8 primeros versos, en los que la mujer se muestra como un espacio de plenitud vital. Es símbolo de origen, de cobijo. La unidad temática 2 comprende ese momento en el que el poeta, fijaos que dice que quiero amor o la muerte, es decir, de cómo el amor es una fuerza que lo renueva, que lo reconstruye y que lo eleva. Y la unidad 3 abarcaría ese momento de conexión entre lo natural y lo universal. Aparece ahí los besos, aparecen las caricias, aparece el brillo de un ala. Por lo tanto, nos encontramos que cuando el poeta acaricia el cuerpo de su amada, tiene la impresión de que éste se le escapa y siente que la cara de esa mujer es la imagen del mundo. Se siente atraído por su piel, por su boca, y esto le lleva a perder el sentido. Queda su conciencia totalmente anulada cuando contempla el cuerpo femenino. Los besos, las caricias, lo llevarán a sentir que se une a través de la mujer, también con el universo. Y el poema avanza desde esa evocación del contacto amoroso hasta la proclamación de esa unidad esencial en esa unión carnal. Por lo tanto, vamos hacia un modelo conclusivo, donde el clímax precisamente se logrará en el final del poema. De nuevo, ¿qué actitud lírica, qué figuras pragmáticas encontramos aquí? El poeta habla en primera persona, un yo lírico, un yo que se expresa sin ambajes, pero también la actitud de apóstrofe, de nuevo, alusión al tú, a la amada. En cuanto a los recursos literarios en el nivel fónico, es decir, cuando analizamos la métrica, este poema está compuesto por versículos de arte mayor, todos ellos. Se trata de versos de medida irregular, no tienen rima, sin embargo tienen ritmo, y el ritmo se consigue sobre todo gracias a las repeticiones, la anáfora, por ejemplo, ese quiero amor, quiero morir, la reduplicación con ese deja, el paralelismo, cuerpo feliz que fluye, rostro amado donde contemplo el mundo. Nos damos cuenta, por lo tanto, que el texto se estructura en 6 estrofas de 4 versos cada una, excepto la última, que es de 7 versos. Repito, versos libres, sin rima, característica, por otra parte, del surrealismo, donde se da más importancia al tema que propiamente al aspecto formal. El autor utiliza varias figuras literarias dentro ya de lo que sería el plano léxico propiamente, símbolos y metáforas que nos hablan de la elevación del amor a lo cósmico. Cuando habla, por ejemplo, de los graciosos pájaros, para referirse a los ojos de la amada, o cuando habla de la amada como diamante o rubí duro, aludiendo posiblemente pues, a la dureza, a la juventud, a la luz, o cuando habla de ella como un cráter, evocando también el amor apasionado. Hay también antítesis, vivir, morir, varias anáforas, porque, deja, quiero. Amor, entrega y muerte se identifican. El fuego del amor es como morir ardiendo. Y ahí está una paradoja. Muero porque quiero morir, porque quiero vivir en el fuego. Quiero amor o la muerte. Esa paradoja en la que se diluye, incluso encontramos también, por ejemplo, en el verso 15, ese hondo clamor de tus entrañas, aludiendo pues, al símbolo sexual. Comparar el beso como una lenta espina, como un mar, como el brillo de un ala. Pero en los 3 casos estas comparaciones es una expresión de dolor. Beso como lenta espina, verso como un mar, verso como brillo. Es decir, nos encontramos en los 3 casos, repito, que es doloroso. Solo queda ese reflejo del brillo. Anticipa también el abandono de la amada, pero el poeta se aferra a que ese amor continuará, cuando habla precisamente de ese crepitar de luz. El poema es un ejemplo de las inquietudes que determinan la poesía surrealista de Vicente Aleixandre, porque a partir de las obsesiones surrealistas, el hombre libera sus instintos, intenta olvidar la represión de las normas sociales. Estamos ante una experiencia de tipo cuasi místico, ligada al placer de la materia. Por eso en el poema nos encontramos metáforas de fuego, metáforas de luz, etc.
Hablamos del cráter, de la lava rugiente. Se cumpliría esa ilusión surrealista de hacer aflorar los instintos más primitivos del hombre, los menos tamizados por la civilización. Y pasamos al último de los poemas, el titulado Se querían. Pertenece también a la destrucción o el amor, y dice así: se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran, como lomos arcaicos que sienten repasados caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día, playa que va creciendo, ondas que por los pies acarician los muslos, cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo. Mediodía perfecto, se querían tan íntimos, mar altísimo y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos ligados como cuerpos en soledad cantando, amando, se querían como la luna lúcida, como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música. Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio, vegetal, mundo, quietud, su forma, se querían, sabedlo. Este poema pertenece a la primera etapa también de la poesía de Vicente Aleixandre, la etapa surrealista. El título ya es altamente significativo, la destrucción o el amor, y el elemento poético que aparece es precisamente este amor pasional. Fijaos esa anáfora que se repite, ese se querían, con la que nos va a transmitir el mensaje y se va a resaltar el amor entre los protagonistas. Además, esa estrofa final en el que lo mezcla todo es como una muestra de que el amor es omnipresente, que el amor triunfa, que el amor desafía. El título nos adelanta el que es el eje temático. Ese se querían nos habla de una relación amorosa intensa, de un amor pasional, de un amor carnal que se desarrolla entre dos amantes, narrando las diferentes situaciones que viven durante ese amor. Esa repetición anafórica nos muestra ese profundo y absoluto amor, un amor que ha de luchar contra los miedos, pero que ha de saber encontrar la plenitud. Se articula el poema en 3 unidades temáticas. Las 4 primeras estrofas, podríamos decir que es la primera unidad temática, en donde aparece la madrugada y el amanecer. De la estrofa 5 hasta las 7 sería la unidad temática 2, donde habla del mediodía, el día y vuelta al anochecer. Y la unidad temática 3 comprendería la última estrofa, la estrofa octava, donde se resumen todas las sensaciones que ha provocado ese amor pasional entre los amantes. Volvemos a un modelo compositivo conclusivo, porque esta última estrofa aparece una enumeración caótica que quiere de alguna manera reflejar todo lo que hay en el mundo, dando sentido a la historia de amor de esa pareja. Por esto incluye momentos del día, objetos materiales, partes del cuerpo. Nos da una idea de mucho contenido que es proporcional al amor que sienten los amantes. ¿Qué figuras pragmáticas aparecen? Se expresa la tercera persona, pero esta tercera persona es para crear un distanciamiento. En realidad estamos ante una enunciación encubridora, porque se querían, en él se encuentra también el propio yo. Y muy interesante ese sabedlo que aparece al final, ese apóstrofe que implica con esa alusión, con ese apostrofándonos a nosotros como interlocutores, implica un desafío contra todo lo establecido.
En el nivel fónico, el poema métricamente consta de versos libres que se organizan en 8 estrofas de 4 versos cada una, menos la última, y no hay rima en líneas generales. Algunos versos riman en asonantes, son de diferentes medidas, pero predominan los alejandrinos. De nuevo, ¿cómo se consigue el ritmo? Pues mediante las repeticiones, mediante las anáforas, que sea ese ritmo tan particular, porque Alexandre no utiliza los cánones de la poesía tradicional en la métrica, sino los que utilizan muchos del 27, como son, ya hemos comentado, en la repetición, las anáforas, etc. Hemos hablado de la anáfora como figura literaria, podemos hablar también de repeticiones, sufrían, labios, la palabra labios se repite varias veces, también se repite la palabra dura. Nos encontramos también con la pregunta retórica, que acompaña la afirmación en ese sangre dónde, imágenes visionarias y símbolos cuando habla del lecho navío, que no sigue una lógica, puede suponer que el lecho es como lo que les conduce precisamente hacia el amor, un navío hacia el amor, o esos perros hondos que no sabemos muy bien si simbolizan realmente la oscuridad, los miedos. Aparecen también comparaciones, se querían como las flores, personificaciones, los valles se estiran, paralelismos, y esa enumeración caótica de la última, es decir, de la octava estrofa, muy interesante, con el asíndeton, que además nos da una idea del mucho contenido. Por tanto, estamos ante un poema de amor profundo, de amor absoluto, un amor que ha de luchar contra todo, contra todos los miedos, pero un amor que ha de alcanzar la plenitud. Dejamos, por tanto, ya a Vicente Alexandre, nos hemos quizá excedido un poco en el tiempo, pero ya veis que son poemas un poco complicados en cuanto a su análisis. Hemos seguido, o intentaré seguir siempre la misma estructura, aludiendo siempre pues, al sentido del texto, es decir, a lo que es la esfera de la significación, a lo que son los modelos compositivos, para después detenernos ya más en el plano de la forma y contenido de los diferentes niveles. Nos vemos en el próximo podcast. Ya os animo a que os suscribáis para poder recibir las notificaciones. Un saludo, hasta siempre, y recordad lo que siempre os digo, la preparación es la clave del éxito.